Estaré hablando sobre las culturas de México prehispánicas. Vamos a comenzar con los olmecas. Los olmecas es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica y representa una de las más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano. Eran sedentarios, pero no hay evidencias claras de agricultura, sino de una práctica mixta de cultivo, caza, pesca y recolección de recursos silvestres. La cultura olmeca era profundamente religiosa, era teócrata, politeísta, con deidades fundamentalmente agrícolas, que representaban a los astros, volcanes y otros aspectos de los cosmos. Tenían animales sagrados, como el jaguar, también adoraban a los sapos, caimanes y toda una vasta mitológica de seres con cabeza de uno y cuerpo de otro. Existen dos hipótesis acerca de la organización política. Una de ellas es la estructura política y social. Estaba integrada en una sola, primitivas de comunidad igualitaria, una élite gobernante, eran prácticamente iguales. Los sacerdotes evolucionaron a chamanes o sacerdotes reyes, con supuesto poderes divinos. Vivían en la ciudad de alrededor de 1000 habitantes, en tanto que las áreas circundantes albergaban alrededor de 10,000 personas. Lugares como la venta, además de asentamientos de las élites gobernantes y artesanos, sirvió como sitio de peregrinaje o sitio sagrado para rendir honores. Se convirtió en un gran centro de mercadeo y pesca. Se construyeron las más grandes pirámides, una de ellas de 33 metros de alto. Los indicios arqueológicos más antiguos que se han encontrado de la cultura olmeca datan de 1200 a.C. y los más recientes del 400 después de Cristo. Y con base en los hallazgos de sus asentamientos más importantes, Tres Zapotes, La Venta y San Lorenzo, se concluye que la cultura madre se estableció principalmente en lo que hoy es el Golfo de México, específicamente en la llanura costera que se extiende entre el río Papaloapan y el río Grijalva, es decir, como se dijo antes, en los estados de Tabasco y Veracruz. Ahora vamos con la cultura zapoteca. La cultura zapoteca es la expresión precolombina del pueblo zapoteco que históricamente ocupó el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero, del sur del estado de Puebla y el istmo de Tehuantepec, México. Los zapotecas tenían una estructura social piramidal compuesta por los gobernantes, representaban la cúspide integrada por nobles y sacerdotes, la élite integrada por los guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Los comerciantes formaban parte del estado de la población, solo que contaban con algunos pocos privilegios. La población integraban el estrato más bajo y mayoritario, conformado por los campesinos, artesanos y esclavos. La cultura zapoteca se destacó por su avanzado nivel arquitectónico, con edificaciones importantes, como el Monte Albán, compuesta por un conjunto de templos sagrados y grandes escalinatas. En el interior, los amplios habitantes eran espacios destinados a las actividades recreativas, como juegos con pelota en los que sacrificaban a los perdedores. La economía de la cultura zapoteca se basaba en actividades agropecuarias y, en menor medida, en la caza, tanto como la subsistencia como para el comercio en otros pueblos. La cultura zapoteca practicaba la religión politeísta, es decir, que creían en múltiples dioses como Tlatehuaquí, dios del sol y de los astros, Cosijo, dios del trueno, Pitao Cosobi, dios del maíz, y Coqui Becelao, dios de los muertos. Parte de la cultura zapoteca ha quedado plasmada en forma de jeroglíficos sobre piedras, monumentos y pieles de venado, a través de un sistema de escritura logofonético donde cada sílaba era representada de forma individual. Ahora vamos con la cultura maya. Así de definida su área, la cultura maya comprende el territorio de los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, parte de los estados de Tabasco y Chiapas,
Los departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, el noreste de Honduras y Belice. En total, unos 280.00 kilómetros cuadrados. El Maya o País de los Mayas se divide en 3 zonas ecológicas: la península de Yucatán, la zona central de Petén y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. La larga historia de la cultura maya se inicia en el formativo y se extiende hasta la conquista española. Abarca, por lo tanto, unos 2.600 años separados en 3 periodos: formativo entre el siglo III después de Cristo. El gobierno de la comunidad de la cultura maya recaía en el linaje principal, que monopolizaba las tareas administrativas y, sobre todo, las religiosas. Las cosechas quedaban en poder del campesino, si bien éste debían entregar una parte al señor para contribuir al sostenimiento de la familia dominante y del aparato burocrático. En el terreno de las artes, los mayas aportaron un genial concepto a la arquitectura: la bóveda falsa, construida por aproximación de enormes losas inclinadas. También destacaron en la cultura, como ponen de manifiesto, las hermosas estelas de piedras negras y Tikal, y en la pintura, aunque desgraciadamente solo se conservan vestigios que asombran por la sobriedad de la línea y la seguridad del trazo. Ahora seguimos con la cultura teotihuacana. El primer asentamiento data del año 600 a.C. Fue un asentamiento estratégico con acceso al rico sistema lacustre del Valle de México, los manantiales cercanos y numerosos, el Valle de Puebla y la costa de Veracruz. En las inmediaciones abundaban las obsidiana y arcilla, materias primas preciadas. Todos los diferentes pueblos que ocuparon la tierra de México eran oriundos del norte del continente americano. Algunos de los que llegaron por ahí continuando a sus tradiciones nómadas. Los que llegaron a las tierras más al sur, las tierras de México, se convirtieron en sedentarios y evolucionaron en dirección a un sistema cultural que tuvo su apogeo en la civilización teotihuacana. Aquel pueblo erigió en el medio del planicie monticulosos de la tierra. Se cree que estas pilas sirvieron como muros para esas civilizaciones hasta la formación de las pirámides. La economía teotihuacana era fundamentalmente agrícola, con mucho intercambio comercial con las culturas vecinas durante su apogeo. El maíz y el frijol, el amaranto, los pimientos, tomates y cereales eran cultivados en terrazas mediante regadío, aunque este método se muestre insuficiente para sostener una metrópoli tan grande como prometió ser Teotihuacán en sus momentos cumbres. El comercio, sobre todo, debe haber ocupado un área importante de las actividades teotihuacanas, lo que les habría conferido una importancia regional y les haría receptores de otros elementos presentes en las ruinas, como el jade, la turquesa. Ahora vamos con las culturas del centro de Veracruz. Es el nombre de una cultura indígena mesoamericana que se desarrolló en el periodo clásico en la costa del Golfo de México, una zona que en la actualidad forma parte del territorio del estado mexicano de Veracruz. Uno de los principales centros de la cultura de Veracruz es la metrópoli del Tajín. Otras localidades importantes de esta cultura son Cerro de Mesas, Nopilahua y Remojadas, debido a que este territorio también fue el escenario donde se desarrolló la cultura totonaca. Algunos autores han atribuido a los totonacos la paternidad de los materiales arqueológicos de la cultura del centro de Veracruz. Uno de los temas principales es el sacrificio humano, especialmente con el contexto del juego de pelota mesoamericano. Las obras artísticas del estilo se dirigen por su recolección realizada a base de bandas
entrelazadas y volutas, mismas que se reproducen tanto en piezas de cerámica como en huesos tallados o en los tableros grandes en piedra que decoraban algunos edificios públicos de los asentamientos más importantes. Además, su arquitectura de los asentamientos localizados en la región central de Veracruz poseen una característica única de Mesoamérica, como lo muestran varios edificios localizados en el Tajín. Se trata de una especie de nichos que se repiten en los tableros de las plataformas piramidales que producen un efecto de contraste llamado alto claroscuro, por el historiador del arte George Kumbler, uno de los principales focos de este estilo. Seguimos con culturas del centro norte. El norte de México también hubo culturas que dejaron huella. A dicha zona se le conoce como Aridoamérica. Se caracteriza por un clima arduo y seco, un poco diversidad ecológica, ya que las condiciones son duras. El agua es escasa y se localiza en pequeños riachuelos y fuentes subterráneas. Habitaron diversas culturas precolombinas, como son la Ajaxque, Caxcán, Cochimí, Cucapa, Huachichil, Guamare, Guaycura, Guarijo, Huichol, Cumay, Mogollón, Opata, Jocam, Paypay, Pericú, Tarahumara, Texcue, Tepeques, Yaqui o Zacatecos. Sin embargo, existieron en diversas ubicaciones geográficas y en periodos históricamente diferentes. Diversos pueblos cazadores especializados en la cacería del búfalo, la recolección y la pesca vivieron por milenios en un territorio más de 2,200 kilómetros cuadrados, que va desde la región de Alberta, en la actual Canadá, hasta el río Bravo de México, actual en el sur. Por lo que algunos de estos pueblos practicaron en algún momento formas incipientes de agricultura durante breves periodos de tiempo. Cultura tolteca. La civilización tolteca surgió en el siglo X en el centro de México y rápidamente estableció un formidable imperio. Tenían un sistema político en los cuales eran militares y tenían una estricta jerarquía social que valoraba la destreza militar y la devoción a los dioses. La aristocracia guerrera y el sacerdocio, principalmente en la forma del culto a Quetzalcóatl, eran dos pilares de la sociedad tolteca. El sistema de economía tolteca llama poderosamente la atención, pues a pesar de ser un pueblo conquistador, logra desarrollar y hacer manejo de ciertas técnicas y estrategias de índole comercial, a los fines de atenuar la violencia que caracterizaba en aquel periodo a todos los moradores de la región, lo que otorga una Cital como una de las civilizaciones más sublimes entre lo que hacía uso del lenguaje náhuatl. Su comercio se ha considerado como un factor de progreso en aquellas épocas precolombinas que tenían que recorrer enormes distancias para llevar sus mercancías a regiones apartadas y traer después los obtenidos por medio del trueque acostumbrado. Al igual que muchos de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica, los toltecas tenían múltiples dioses a los que adoraban. A continuación, el principal era Quetzalcóatl. Es uno de los dioses más complejos y fascinantes de toda Mesoamérica. Se le consideraba como un monstruo reptil, siendo representado como una serpiente emplumada. Los toltecas fueron la máxima expresión de la época clásica de las culturas prehispánicas. Tuvieron una importancia enorme e influyeron la vida de las indígenas en una población igual a la de los olmecas, la cultura madre. Vamos con la cultura huasteca. La cultura huasteca es el nombre con el que se conoce el pueblo Tenec, una cultura de origen maya que se asienta en la región cultural de la Huasteca. A diferencia de lo que ha sucedido con otros pueblos prehispánicos, los huastecos o Tenec
han conseguido sobrevivir al paso del tiempo, manteniendo su lengua, tradiciones e identidad étnica, pero incorporando a su cultura influencias europeas. La cultura huasteca original abarcó el norte de los actuales estados mexicanos de Veracruz, este de Hidalgo, noreste de Puebla, sureste de San Luis Potosí y parte de Tamaulipas y Querétaro. Por la costa, el territorio huasteco comprendía desde Tuxpan hasta Pánuco. El nombre de Huasteca no proviene del idioma de este pueblo, sino de náhuatl, concretamente de la palabra Cuaxtecatl. Se cree que esta cultura tiene unos 3.00 años de antigüedad, desarrollando sus rasgos más distintivos cerca de 750 después de Cristo. Una de las prácticas más llamativas de los ancestros de los actuales huastecos es la deformación craneal como indicador de estatus dentro de la jerarquía política. También se mutilaban los dientes y se perforaba nariz y orejas. El sistema de gobierno huasteco era de base teócrata y caciquista, es decir, la región era el elemento legitimador del poder combinado con la figura del cacique, la clase gobernante. La cerámica huasteca fue importante para la región, especialmente cuando se vieron influenciados por otras culturas del área maya principal y las del centro del moderno estado de Veracruz. En base a los restos arqueológicos, se ha observado que los primeros habitantes de la zona que dominaron la agricultura fueron los otomies, una cultura que se asentó a orillas del río Pánuco. Pasamos a la cultura mixteca. La cultura mixteca fue parte de las civilizaciones mesoamericanas en los actuales estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Los mixtecas compartieron varios rasgos culturales con sus vecinos zapotecos, como el idioma, aunque no el sistema de escritura, las técnicas para trabajar los materiales e incluso su nombre. Ambas culturas se autodenominaron el pueblo de las nubes. Los mixtecas establecieron alianzas estratégicas, especialmente militares. Se organizaban en reinos independientes, cada uno gobernando por un rey que recargaba impuestos con bienes o servicios por medio de sus administradores. La principal fuente de riqueza mixteca era la agricultura. Sembraban maíz, chile, frijol, calabaza y además cultivaban cacao y algodón. En menor medida practicaban la pesca, la recolección de frutos silvestres y la cacería. Se dedicaron a la ganadería, actividad en la que lograron domesticar diversas especies de animales como el guajolote o melea gris, un tipo de pavo de tipo doméstico. Construyeron templos en cuevas o cumbres y el principal fue Apoala. Ahí rendían ofrendas como muestra de fidelidad a los dioses, que consistía en el sacrificio de animales o de sangre, orejas y lenguas de humanos, que recolectaban en cestas durante las ceremonias. Los rituales festivos duran varios días, en los que realizaban bailes y rituales de comida. El tradicional festejo del Día de Muertos resulta una herencia del pueblo mixteca, que se practica en la actualidad en el territorio de México. En los códices ilustrados, las narraciones históricamente van acompañadas de fechas anuales y diarias. El calendario solar utilizado en ellas se corresponde con el periodo posclásico del Valle de México. El calendario ceremonial de 260 días es el resultado de la combinación de 20 símbolos diarios y 13 números. Los 4 símbolos diarios, casa, conejo, caña y el sílex, asociados a 13 numerosas, constituyen fechas anuales en ciclo de 52 años. El sur de México se reconoce fechas anuales en el símbolo anual AO,
un glifo en el que el símbolo triangular de los rayos del sol, parecido a una A, está enlazado con un motivo horizontal u oval que recuerda una O. Cultura totonaca. La cultura totonaca se desarrolló durante los periodos culturales clásico y posclásico en la región mesoamericana del Golfo de México. Presenta al pueblo indígena que residía en las regiones costeras y montañosas de este de México en el momento de la llegada de los españoles en el año 1519. La organización política totonaca se caracterizó por tener un gobierno teocrático cuyo mando estaba a cargo de 3 caciques de los principales señoríos de la región. A su vez, en cada jurisdicción, el monarca contaba con el apoyo de un consejo de ancianos y un grupo de subordinados, como los sacerdotes, los funcionarios administrativos y los jefes militares. Tenían la convicción de que las diosas eran quienes creaban el alma de las personas y consideraban el Centeotl como la diosa del maíz, mientras que para otras civilizaciones era el dios del maíz. También eran politeístas y adoraban a sus dioses. El principal aporte de la cultura totonaca tiene que ver con la planta de vainilla. A pesar de que algunos investigadores dudan de su origen real, fue muy utilizada en la región Totonacapan para diversos usos, siendo el medicinal uno de los más importantes porque actuaba como antiséptico o desinfectante. En su amplio menú podemos encontrar los atoles fríos y calientes, dulces, picosos, frutales y ceremoniales o curativos. Los guisos con salsas como el chileajo, mole regional, corriente y el pescal, hechos en eventos grandes como las bodas y comuniones. Los tamales son otro platillo que tienen muchas maneras de preparar y acompañar. Su gastronomía es una de las comidas que representan en el país, por los ingredientes principales, el maíz, los frijoles y el chile. La cultura purépecha. La cultura purépecha o cultura tarasca fue una cultura precolombina de México que se estableció principalmente en la región del estado de Michoacán. Fue conocida por los conquistadores españoles como la cultura tascara. La actividad principal de los tascaros era la agricultura y la recolección de alimentos, y también fueron buenos cazadores y pescadores. También se mostraron avanzados en la cerámica, destacándose tanto la doméstica utiliaria. Algunos especialistas aseguran que la cultura purépecha floreció desde el 1100 hasta el 1530 después de Cristo. Lograron expandir su cultura a lo largo de Mesoamérica hasta mediados del año 1500, cuando la llegada de los españoles significó la casi inmediata desaparición del imperio. El idioma purépecha es sumamente atípico, ya que no tiene relación lingüística con ninguno de los otros dialectos hablados por otras poblaciones y civilizaciones mexicas de la misma época. Entre su arquitectura estaban los yacatas, muros de yacatas, calzadas amuralladas, y esos eran los más principalmente importantes. En su religión, como la mayoría de las culturas mesoamericanas, la tarascana fue la politeísta. Su dios principalmente era el Curicuari, dios del fuego. Esta se considera la deidad más antigua tarascara. Otra parte importante dentro de la organización social eran los artesanos. Estos eran conocidos por sus joyas hechas de plata, oro, bronce, cobre y turquesa. Y se finaliza con la cultura mexica. Esta cultura ocupó la mayor parte del centro y sur de la actual República Mexicana. Se extendía desde el poniente del Valle de Toluca, abarcando casi todos los estados de Veracruz, Puebla, el centro de México, Hidalgo, México, Morelos y Michoacán. Solo lo que hoy es el municipio de Zitácuaro. Finalmente se establecieron de manera definitiva en un islote arenoso del lago de Texcoco. Los comienzos de la ciudad de Tenochtitlan, fundada en 1345,
estuvieron llenos de problemas y dificultades. Una parte de la población, descontenta con el terreno que se le había asignado, abandonó la pequeña aldea para fundar una nueva ciudad, Tlatelolco, una de la isla cercana. La mayor autoridad de Tenochtitlan era el Huitlatoani, gran orador, quien acumulaba en una persona el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Contaba con la ayuda de un virrey o visir, que ejercía la regencia en caso de ausencia o muerte del monarca. Los mexicas son caracterizados por la explotación de cultivos alimenticios simbióticos, dependientes de manipulación humana, como maíz, chile, calabaza, frijol, cacao, etc. El uso extensivo de plumas para la confección de vestimentas, el uso de calendarios astronómicos, uno ritual de 260 días y otro civil de 365 días. Los mexicas fueron la sociedad que dominaba la mayor parte del territorio mesoamericano al momento de la conquista española. Y así es como concluye la exposición de las culturas prehispánicas del México antiguo. Muchas gracias.